Bienvenidos, estamos aquí en Reloj Profético, un episodio más en donde estaremos hablando de los acontecimientos que están marcando la historia y donde nos dejan señales que nos indican profecías finales que están cumpliéndose. Susi, una bienvenida te damos aquí a este programa. Gracias. Donde es un placer tenerte otra vez con nosotros. ¿Y qué veremos hoy, Susi? Bueno, el día de hoy, como decías, las manifestaciones se están haciendo cada vez más evidentes de todas las señales que nos está mandando el Padre, pero el día de hoy veremos un tema que es muy importante, son palabras fuertes, ¿sí? La manifestación de los hijos de Dios. Ese es el tema con el que abordaremos el día de hoy. ¿Y tendrá algo que ver con los acontecimientos que estamos viviendo? Quizás las inundaciones, los sismos, el cambio climático, las explosiones solares. ¿Tendrá algo que ver con eso, Susi? Sí, de hecho, los hijos de Dios, como profundizan más su palabra, ellos alcanzan, gracias al Señor, ellos alcanzan a ver esas señales y a poder discernir entre lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Sí? Los hijos de Dios tienen una función muy importante, tienen un objetivo muy importante para que se pueda transmitir a través de ellos lo que el Señor quiere decirnos. Efectivamente, lo que decía, los terremotos, los ciclones, todas esas peleas, todo el caos que se está generando en el mundo, toda esa lucha por los poderes viene en dos estados, el que es físico y es el que es espiritual. Entonces, ¿habrá alguna manera en el que podamos apreciar o que estos hijos de Dios, donde quiera que se encuentren, puedan recibir el mensaje del cielo para anunciar los sucesos que vienen? ¿De alguna manera se comunica Yahweh con las personas para indicarles el tiempo que tiene que pasar la humanidad? Sí, de hecho, hay una gran diferencia en lo que son la creación y los hijos de Dios. Los hijos de Dios, si nos vamos a Apocalipsis 12:17, dice que los hijos de Dios son todos los que obedecen los mandamientos, sus mandamientos, y se mantienen firmes en su testimonio. Estamos hablando de que los hijos de Dios son los que le obedecen y los que obedecen y agradan al seguir las órdenes del Señor a través de las señales, que puede ser en sueños, a la hora de estar leyendo la palabra, ¿sí? El estar siguiendo, ¿sí? Que te manda, por ejemplo, a un capítulo, luego un versículo, donde tú empiezas a escudriñar y escudriñas, por ejemplo, una palabra, y esa palabra te lleva a otro capítulo, y esa misma palabra te lleva a otro y a otro y a otro, hasta donde el Señor te quiere quitar los velos. Ahorita mencionaste sueños. Tengo una escritura aquí en Job 33, del verso 14 en adelante, y leo. Dice: aunque Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe, en sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, mientras dormiten en el lecho, Él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a cuchillo. Entonces, sí estamos viendo en la palabra que efectivamente el Creador, Yahweh, el Altísimo, se comunica con aquellas personas que tienen una comunicación o un diálogo con Él a través de su palabra. Sí. Y mencionabas los sueños, por eso me llamó la atención la escritura que tenía aquí a la mano, porque todos estos acontecimientos que están pasando en este tiempo
donde estamos viendo que ya es de una manera escalada los huracanes, no solamente en un país o en una nación, sino que ya es algo que va siendo recurrente como si fuera un efecto dominó, ¿sí? Y no solamente los huracanes, sino también estamos presenciando que cada vez son más constantes los sismos, los terremotos y también las erupciones de volcanes. En un programa anterior abordamos estas condiciones climatológicas que tienen que ver con las señales propias de los tiempos finales. Pero ahora estas manifestaciones nos están llevando como a una reacción en cadena, anunciando la manifestación de estos hijos de Dios que dónde se encontrarán, quiénes son, quién los resguarda, quién los prepara, para qué se tienen que manifestar, ¿sí? Son muchas preguntas que surgen en el momento, en la mente de las personas que ahorita quizás nos están observando y también se hacen estos mismos cuestionamientos. ¿Cómo saber si los que nos observan, los que nos siguen, son parte de esta manifestación, son parte de estos hijos de Dios? ¿Y quién es quien les llama hijos de Dios? Porque nosotros podemos decir, yo soy una hija de Dios, pero eso lo digo yo. Pero ¿qué importancia tiene el que lo diga yo a que lo manifieste el Creador, como lo hizo con Yeshua? Y que diga, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Tú mencionabas hace rato que en el momento de que Él te habla a través de la palabra y te va llevando de una escritura a otra para mostrarte un punto específico que te quiere Él señalar o una escritura en la que te tiene que llevar para que tú la vivas o la hagas vivir en tu vida, ¿sí? Él se complace de la conducta que está viendo en ti y de alguna manera Él te hace saber que tú eres su hija, porque le complace el que tú le obedezcas. Sí. Entonces, Susi, si estamos esperando esta manifestación de los hijos de Dios, hay una escritura que quisiera ver contigo, analizarla, es Judas, verso 9. Dice, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué me puedes decir o qué puedes comentar con lo que te ha mostrado el Padre en el tiempo que has estado escudriñando su palabra referente a este verso? Bueno, esto ocurrió cuando estaban el arcángel Miguel y Satanás disputando el cuerpo de Moisés. ¿Cuándo fue eso? ¿Algún punto de referencia para nosotros tomarlo a consideración? Porque aquí está hablando... En Éxodo 33 viene la referencia, perdón, en Éxodo 33 del versículo 1 y 2. A ver, entonces, para irnos ubicando paso a paso, para comprender, sí. A mí me salta, por ejemplo, la palabra arcángel. Yo necesitaría saber con precisión su significado para no tomar tan a la ligera el verso, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué significa la palabra arcángel? La palabra arcángel significa líder o cabeza o guía, ¿sí? Y el nombre de Miguel significa en hebreo Micael. Y ¿qué es Mijael? ¿Sí? Es también... Sí, hay dos variantes, ¿sí? Que quiere decir quién es como semejante a Dios. Eso quiere decir el nombre de Miguel. ¿Quién es
como semejante a Dios? Entonces, como comentas, si juntamos lo que es esta pregunta con lo que es la palabra arcángel, ¿quién sería el que es semejante a Dios y que es nuestra guía y es nuestra cabeza y es nuestro líder? A ver, entonces, si hacemos o vemos estas dos palabras juntas, con su significado, nos dan una pista. Así es. Para poder identificar si se trata de algo literal o algo más profundo que lo literal. Porque empezamos viendo dos reinos, uno natural y el otro espiritual. ¿Sí? Si lo leo superficialmente, simplemente voy a leer Arcángel Miguel. Pero si ya me voy a la profundidad del significado que mencionas de estas dos palabras juntas, ya me dan a mí una pista. Así es. Y no me voy a ir con solo Arcángel Miguel, porque si me estás diciendo que Miguel significa que quien es semejante a Dios y Arcángel significa cabeza o líder, ¿qué te parece si lo analizamos después del corte? Sí. Regresamos. Sí. Y regresamos, Connie, recapitulando en lo que nos quedamos de las señales que el Señor le manda a sus hijos. Estábamos analizando Judas 1:9, donde hablábamos de el Arcángel Miguel y el significado de su nombre y lo que quiere decir también el arcángel, la palabra de arcángel, que significa ser líder, cabeza o guía, ¿sí? Y la palabra de Miguel, que en hebreo quiere decir Micael o Mijael, es la pregunta, es su significado. ¿Quién es como semejante a Dios? Y tú hacías una unión entre estos dos respuestas, los significados de estos dos conceptos. Entonces, nos quedamos en eso. Mira, analizando, porque la mayoría, al momento de estar estudiando la palabra, generalmente se queda en la superficie, en la parte literal. Okay. Pero encontramos que al profeta Ezequiel se le dijo, métete a las aguas y no te quedes con que el agua te cubra los tobillos, la parte superficial. Boga mar adentro, para que en lo que estás nadando, a lo que te estás sumergiendo, el Padre te está llevando a una profundidad el mensaje que está dando en su palabra. De esta manera tenemos, Susi, que Arcángel y Miguel, al momento de estar alineadas o estar pegadas estas dos palabras con su significado, nos da una pista de lo que por la superficie se percibe. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en Yeshua, porque el único emisario que envió o mensajero que envió Yahweh como el ángel del pacto es Yeshua. Y aquí estamos viendo a Miguel, que significa quién será como semejante a Dios o a Yahweh, ¿sí? Y el único que es semejante a él, ¿sí?, es el Hijo. Yeshua. Entonces, cuando ya nosotros tenemos estas dos palabras con su significado, con su correcta interpretación para poder analizar este verso, seguimos leyendo. Disputaban con el diablo, ¿sí? Sí. El único que puede hacerle frente, ¿sí?, a Satanás, el único señalado, el único que fue puesto por cabeza, ¿sí?, fue Yeshua. Entonces, una vez que tenemos claro el significado de las palabras y que el único que puede hacerle frente a Satanás en lo que sea que éste esté haciendo es Yeshua, el siguiente punto a analizar sería que estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. Así es. Sí, literalmente no se refiere
a que estaba en pugna un objeto o un cuerpo en sí, sino lo que representa el cuerpo de Moisés. Así es. Si analizamos la palabra Moisés y su significado, nos encontramos con que Moisés significa sacado de las aguas. De las aguas. ¿Sí? Pero también representa al libertador, a Yeshua. Así es, ¿sí? es su símbolo. Pero también representa la Torá. Entonces, si representa a Yeshua como el libertador y también la Torá, y este viene siendo el cuerpo, donde la cabeza es Yeshua, ¿quién vendría siendo el cuerpo? La iglesia. Exactamente. Entonces, la disputa que se está viviendo en este verso de Judas es entre el cuerpo de Yeshua, que están peleando por ubicar a los miembros que componen ese cuerpo. La iglesia. Y dijiste la iglesia, ok. Ujú. Y para allá vamos, porque esto, al momento de leerlo de esta manera, analizando estas palabras que están ahí como clave, nos lleva inmediatamente a Apocalipsis 12, lo que mencionaste en el verso 17. Sí. Porque, ¿cómo es que se van a manifestar o qué características tienen aquellos que son considerados hijos de Dios? Y no lo digo desde el punto de vista humano o partiendo desde un pensamiento natural, donde yo pueda decir, yo soy un hijo de Dios, sino quién es el que afirma que eres un hijo de Dios. ¿Qué te hace ser parte de ese cuerpo para que seas considerado como un hijo de Dios? ¿Sí? Y la respuesta nos lleva inmediatamente a Apocalipsis 12, verso 7, donde ahí nos da otras claves o otras pistas. ¿Sí? Menciona los mandamientos de Dios y menciona el testimonio de Yeshua. Son dos vertientes que tienen que ir unidas, no son separadas. No. No que una porción que guarde los mandamientos de Dios y otra porción que guarde el testimonio de Yeshua. No, ambas cosas las tiene que tener como requisito aquel que puede ser considerado un hijo de Dios. ¿Sí? Así es. Entonces, unos versos arriba del 17, si no me equivoco es el verso 7, menciona que el dragón se va con gran furia contra sus descendientes a hacer guerra, a pelear. Pero ¿cómo es que los va a ubicar para saber que sí son ellos los que buscan? Porque por eso encontramos que en Judas 9 menciona que se está haciendo o se está gestando ahí una lucha, una pelea, una guerra. ¿Sí? Y encontramos en Apocalipsis 12 que efectivamente el dragón, Satanás, la serpiente antigua, va en la búsqueda de aquellos que reúnen los requisitos que arroja Judas 9 y que arroja Apocalipsis 12. Entonces, para aquellos que nos están siguiendo por reloj profético, tome nota de las características que tiene que reunir y que no lo decimos nosotros. No, vienen en la palabra. Lo marca Yahweh mismo en su palabra y anote la cita. Judas 1:9, Apocalipsis 12, verso 7. En su contexto general, todo el capítulo 12, pero la clave está en el verso 7 y en el verso 17, donde nos indica estos requisitos que tiene que tener aquel que es llamado un hijo de Dios. Pero también lo menciona Daniel. Daniel también, Susi. Daniel en su capítulo 10, del verso 13 al 21,
se vuelve a nombrar a Miguel, Ujú. que está hablando con Daniel, y le llama hijo de hombre. Curiosamente, como Yeshua se llamó a sí mismo hijo de hombre. Algo muy peculiar que solamente el mismo Yeshua se podía nombrar a sí mismo como hijo de hombre. Ninguno de sus discípulos le mencionó de esa manera. Solamente él, a sí mismo. ¿Qué relación habrá con Daniel 10? ¿Qué relación habrá con Ezequiel, que a este profeta también Yahweh le llamó hijo de hombre? En cada una de las visiones que le mostró, en cada una de las profecías, le llamaba hijo de hombre. Sí. ¿Qué tan importante puede ser, si lo podemos decir así, como un cliché? ¿Qué relación tiene con Yeshua? ¿Qué papel juega nuevamente Miguel en esta profecía de Daniel 10, donde también se le menciona y habla de acontecimientos que también están mencionando a la iglesia y a unos perseguidos? ¿De dónde tienen que surgir, Susi, estos hijos de Dios? ¿Por qué están ocultos? Bueno. ¿O estarán al descubierto? Bueno, vamos recordando que los hijos de Dios, una de sus características es de que ellos, conforme van penetrando más en la palabra, ellos empiezan a tener manifestaciones de dones y se hacen evidentes hacia los demás. Como lo dice la palabra, Hechos de los Apóstoles, se hacían evidentes los dones que ellos tenían, porque el Señor les dio poder, les dio potestad para hacer en su nombre lo que Él vino a enseñarnos también. Entonces, los hijos de Dios empiezan a manifestarse de esa manera, empiezan a hacer de cierta forma los prodigios que hacía el Señor Yeshua, porque así se los permite el Señor. Entonces, esos hijos de Dios son los que empiezan, la luz empieza a salir y se hace evidente. Pero ¿te parece si regresamos en un corte para seguir platicando? Y es como si regresáramos al Génesis 1-2, donde está el caos en la tierra y donde necesita venir la luz. Llegando a su final. ¿Nos alcanzaron los tiempos? Ya nos alcanzaron. Ya se está viendo, ya se está haciendo evidente lo que viene aquí y aquí en la escritura, como tú decías, en Ezequiel 14, del verso 12 al 23. Regresamos aquí a Reloj Profético. Susi, antes del corte estábamos mencionando lo de el hijo de hombre. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa y retomando algo muy importante que mencionaste? Mencionaste una liberación de energía como manifestación o como una característica de los que son llamados o considerados como hijos de Dios. Esta liberación de energía, entiendo, es por la revelación de la palabra que viene a través del Mesías y que de alguna manera libera un poder que está encriptado dentro de la mente humana. Así es. Fíjate que algo muy curioso que me llevó a analizar esta liberación de energía es que los volcanes, los terremotos, los huracanes, para que un volcán haga erupción y para que un terremoto se dé, necesita una liberación de energía. Pero ¿qué crees? También los huracanes. Los huracanes también, hay algún dato que estuve checando y dice que un huracán puede generar en 10 minutos más energía que todas las armas atómicas del mundo.
Entonces es algo muy fuerte lo que estos fenómenos demuestran o manifiestan con una liberación de energía. Y empezamos hablando sobre dos reinos, el reino natural y el reino espiritual. Esto quiere decir que lo que sucede en este reino espiritual, que aparentemente no percibimos o la mayoría no percibe, se refleja en el natural. Sí, hace espejo. Como un espejo. Como un espejo. Como un reflejo, Como quizá. un reflejo. Es un dato muy interesante porque recuerdo una escritura donde un siervo de Dios, el profeta Eliseo, iba en medio de una confrontación, de una guerra que se estaba gestando físicamente, Sí. pero también estaba sucediendo a la par en el reino espiritual. Y que este siervo, cuando iba en medio de esta guerra, de esta batalla, no iba solo, iba con su siervo. Y el siervo iba lleno de miedo, de pavor, porque dijo, aquí vamos a perecer. Pero en ese momento el profeta Eliseo oró a Yahweh para que le abriera los ojos a su siervo y que pudiera ver que no estaban solos en esa confrontación. Entonces, a mí me hace mucho eco que estos fenómenos como los huracanes, como los terremotos, como la erupción de un volcán, tengan como punto medio entre sí la energía como detonante para que se mueva un sismo, para que haga erupción un volcán y para que un huracán se levante con toda su furia en categoría, ¿qué te gusta? 5 y arrase a una localidad entera. Porque, oye, en 10 minutos generar energía mayor que una arma atómica, eso es impresionante. Es impactante. Sí. Entonces, como dato, digo, lo tendremos que considerar apoyándonos, claro está, en la palabra de Yahweh, que es nuestro punto de partida y que nos lleva a tomar en serio su palabra para ver que en el mundo entero están sucediendo, eso sí, a cada instante, terremotos en todas partes del mundo, uno tras otro, como si fuera réplica o eco del que inicia como recorriendo toda la Tierra. Es algo impactante. Y si eso está sucediendo en la parte o en el ámbito natural, ¿qué no estará sucediendo en el ámbito espiritual que la mayoría de los seres humanos no perciben, no ven? Fíjate, Connie, que ahorita que dices eso, el día de ayer estaba platicando con una buena amiga y precisamente me explicaba lo del reflejo que en cada uno de nosotros, cuando tenemos, porque somos carne y somos alma, somos espíritu, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos mucho coraje, tenemos mucho rencor, tenemos envidias, tenemos ese ego muy elevado, somos soberbios, se va manifestando en nuestra carne y en nuestra actitud, ¿sí? Y un reflejo del que estamos hablando, ese espejo, puede ser esas enfermedades que reflejan lo que tenemos en nosotros, lo que es nuestra alma, cómo, porque se sabe que el Señor conoce todos nuestros pensamientos. Entonces a Él no se le engaña. Entonces nosotros muchas veces queremos engañarnos y decir, es que yo soy bueno, es que yo no le hago daño a nadie. Y es mentira. ¿Por qué?
porque desde ahí ya estamos mintiendo y nos queremos hacer nosotros ese coco wash para no sentirnos tan mal o no sentir culpa. Pero esas manifestaciones de odio, coraje y todos esos sentimientos que son negativos se reflejan en nuestro cuerpo a través de enfermedades. Cáncer, diabetes, en manchas, el abdomen abultado, que es amargura, en nuestros codos, en nuestras rodillas, la caída del cabello, o sea, todo es manifestación, es un espejo de lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Bueno, eso me lleva a mí a pensar que así como nosotros somos tierra, ¿sí? Y que lo que se hace o lo que se refleja en nuestro exterior, hay una guerra en el interior. Así es. ¿Sí? Entonces, si dentro de nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en algún miembro de nuestro cuerpo, hay un problema que por fuera no se nota, pero va caminando, va mermando de adentro hacia afuera hasta que se hace visible el problema, ¿sí? Así es. De alguna manera esto está sucediendo en nuestro planeta. Así es. Donde hay caos, no solamente con guerras, no solamente con confrontaciones, con armas que están preparando para aniquilación de la humanidad, sino también el clima está completamente en caos. Así es. Y estamos viendo inundaciones por todos lados, terremotos uno tras otro, erupciones de volcanes, hambruna. ¿Acaso eso estará hoy que nos pueda decir el Padre Yahweh si lo dejó escrito para que nosotros nos preparemos para estos acontecimientos, para que estemos listos o atentos o preparados para vivir todo esto que está sucediendo? ¿Cómo enfrentarlo, Susi? ¿Cómo caminar en medio de este caos? Y es como si regresáramos al Génesis 1:2, donde está el caos en la tierra y donde necesita venir la luz de Dios que disipe toda esta oscuridad que está carcomiendo no solamente al hombre, sino al planeta entero. Así es. Hemos visto que la palabra, lejos de ser un libro con letras, ¿sí? Ya cuando uno se adentra y el Señor te empieza a dar más información de lo que Él quiere que tú veas, es lo que Él te permite, vemos que esto es cíclico y que esto se aplica a todo el tiempo y en todo momento. Entonces, esta es una llamada de atención, es una alerta de que los tiempos ya están llegando a su final. ¿Nos alcanzaron los tiempos? Ya nos alcanzaron. Ya se está viendo, ya se está haciendo evidente lo que viene aquí y aquí en la Escritura, como tú decías, en Ezequiel 14, del verso 12 al 23, viene lo que es la certeza del castigo del Señor por la desobediencia, por no seguir sus mandamientos, por hacer caso omiso de lo que Él nos prometió, de lo que es la búsqueda de nuestra salvación. Entonces, como un buen padre, Él castiga, Él reprende, Él te llama la atención. Y aquí en Ezequiel nos dice y nos describe lo que es el castigo. Entonces, ¿qué te parece si, regresando de este corte, analizamos esta escritura? Me parece, Susi, si tomando en consideración eso que mencionas, antes de irnos al corte, sí, podemos ver un poquito sobre lo que menciona Ezequiel 14. Porque ahí hay 3 pistas muy importantes que menciona. Sí. ¿Sí? De los nombres que viene ahí. Son 3 siervos muy importantes. Así es. Entonces, esos 3 siervos son parte fundamental de estos tiempos finales en los que el Padre nos está llamando
a poner atención y que nosotros estemos empapados o identificados con ellos, como un reflejo, como un espejo. Pero ¿qué te parece si vamos al corte y regresamos y retomamos el tema? Sí, claro. Sino que habla también de un trabajo, de una comida como la que mencionó Yeshua. Yeshua dijo a los discípulos, cuando ya nos llamamos hijos de Dios, entonces es algo muy fuerte lo que estos fenómenos demuestran o manifiestan. y regresamos a Reloj Profético. Gracias por continuar con nosotros. Connie, antes de irnos al corte, estábamos hablando de lo que es el castigo del Señor en estos tiempos, de la manifestación en el clima, de los huracanes, los terremotos, los sismos. Estábamos hablando de un mundo espiritual y de un mundo terrenal, pero nos quedamos en la escritura de Ezequiel 14, que íbamos a analizar del versículo del 12 al 23, donde aparecen tres personajes muy importantes, que es Noé, Daniel y Job. ¿Qué nos puedes decir de estos tres personajes? Bueno, sí son importantes porque son clave, no solamente por su función que tuvieron en su servicio y en su tiempo a Yahweh, sino la importancia de lo que significa su nombre. Por ejemplo, tenemos que Noé no solamente significa reposo, ¿sí? Que nos hace alusión al Shabbat, sino que está resguardado. Aquel que es llamado un hijo de Dios, está resguardado, cobijado, oculto, como Hadassah en el tiempo de Asuero, en el tiempo de Asuero, donde ella estaba preparándose para ese encuentro con el novio, con el amado, con el que iba a ser su esposo, el rey. Pero también vemos a Daniel, que significa justicia, pero también Yahweh es mi juez. Y precisamente esa escritura está hablando de 4 juicios que estarían sobre la tierra y sus moradores en los tiempos finales. Pero también vemos a un Job que no solamente nos llega a pensar uno en base a la aflicción que él vivió, constante, una tras otra, ¿sí? Sino que habla también de un trabajo, de una comida como la que mencionó Yeshua. Yeshua dijo a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero también Job representa o significa ¿dónde está mi Padre? Porque soy perseguido. Y es exactamente, Susi, estas palabras son exactamente las que menciona Juan en Apocalipsis 12, verso 17. Porque el dragón se fue o se va a ir con gran furia a ubicar a los descendientes de la mujer. ¿Sí? Los va a perseguir. ¿Para qué? Para aniquilarlos, para destruirlos, para desarraigarlos de la presencia de Yahweh. E inmediatamente después viene la destrucción, porque la palabra dice que toda alma que pecare, de cierto morirá. Sí. Entonces, Susi, será importante que nosotros conozcamos a profundidad a estos 3 personajes, a estos 3 siervos del Señor, profundizar en sus vidas, en lo que Yahweh dejó plasmado en la palabra referente a ellos, como para observarlos, analizarlos y ver por qué el Padre en esa profecía de Ezequiel los destaca como dejando un mensaje oculto y a la vez manifiesto. ¿Qué tan importante podría ser que nosotros nos familiarizáramos con el conocer de sus vidas?
¿qué puede dejarme a mí en lo personal, a aquellos que nos están siguiendo por el programa? ¿Qué de importancia puede ser para estas personas conocer a un Job, a un Daniel, a un Noé? Creo que es el identificarnos con alguno de esos personajes, ¿sí? Porque podemos tener características similares. Cuando ya nos llamamos hijos de Dios, es como decíamos, tenemos que trabajarlo para que el Señor nos dé esos dones, esos talentos, y nosotros poder identificarnos con todos los ejemplos que nos está poniendo aquí el Señor. Porque cada uno de ellos, como tú dices, tiene unas características importantes. Pero recordemos que no todos se van a salvar, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros conozcamos la vida de cada uno de ellos, porque también ellos en conjunto formaron lo que es el cuerpo del Señor, lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia. La iglesia. Entonces, es importantísimo que conozcamos. Permíteme tantito. Esto quiere decir que entonces la palabra iglesia no es reciente. No. Esto es que si estamos hablando de un Noé, de un Job, de un Daniel, este concepto de iglesia, como lo conocemos ahora, realmente ya es muy antiguo. Desde el libro de Génesis aparece lo que es la palabra de la iglesia. Entonces, no podemos hacernos ignorantes de que no sabíamos o no sabemos todavía qué es el concepto de iglesia. Y la iglesia somos los que pertenecemos al cuerpo del Señor, en donde nos congregamos, y los que asistimos somos la iglesia, porque es donde Él vive, donde Él posa, ¿sí? Entonces, los llamados o los escogidos, ¿cuáles serían los que formarían parte de esta iglesia? Porque dice la Escritura, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Querrá decir que los escogidos son los que realmente forman parte de la iglesia y los llamados se quedaron en la raya? Son los que deciden si siguen adelante o se quedan en la raya, como bien dices. Okay. Porque los que deciden ser hijos del Señor son los que obedecen los mandamientos, como dijimos, obedecemos los mandamientos, los que seguimos sus estatutos, ¿sí? Y los que hablamos su palabra. Pero no es lo que queramos nosotros, es lo que viene aquí. Ok, Susi, entonces, si estamos viendo que está relacionada la manifestación de los hijos de Dios con los acontecimientos que nos han alcanzado ya como generación en estos tiempos, y Ezequiel nos da una lista de sucesos que tendrían que estar como señal para ubicar estos tiempos finales. Sí. Hablaba de pestes, de hambruna, de bestias feroces y enfermedades y de espada, guerra. Entonces, la manifestación de los hijos de Dios en relación con huracanes, con el mar embravecido, como este fenómeno de los huracanes, como los terremotos y los volcanes, por ejemplo. Quisiera leerte una porción de Romanos en el capítulo 8, donde dice lo siguiente: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, si estamos viendo ahorita la manifestación de estos fenómenos, nos indica que esta porción de Romanos nos está haciendo como un foquito de alerta, ¿sí? Porque dice que la creación gime, ¿sí? Y cada vez son más constantes este tipo de fenómenos. Sí. Y si está gimiendo la creación, quiere decir que la manifestación de estos hijos está a una nada de suceder. ¿Qué indicará esta manifestación, Susi, en estos tiempos que vivimos? ¿Qué es lo que nos deja como señal? Podría ser que anuncie la llegada del Mesías, que esté a las puertas, como lo menciona Cantares, que esté tras la ventana, como lo menciona Cantares, y la mayoría esté todavía aletargada. Sí. Susi, son temas muy profundos que la verdad nos faltaría tiempo para analizar y profundizar en la palabra, pero esto que hemos traído a la mesa, hermanos, escudriñelo con tiempo, dese el momento preciso para hablar con su Creador y pedirle que lo redarguya, que lo convenza, porque el fin está pronto y Yeshua está por llegar. Los esperamos en una siguiente emisión de Reloj Profético. Hasta la próxima. Hasta la próxima.